Me detuvieron en la puerta de cristal del jardín botánico. El aire de Miami era pesado y húmedo esa tarde. Llevaba un vestido de seda que había comprado especialmente para la ocasión. Había volado 18 horas desde Seattle para ver casarse a mi hermana menor. Pero mis propios padres estaban parados frente a mí, bloqueando la entrada con sus cuerpos. Podía escuchar la música de un cuarteto de cuerdas flotando desde el interior del conservatorio. Podía ver las orquídeas blancas colgando del techo de cristal, iluminadas por la luz del atardecer en Coral Gables. Todo era visualmente perfecto, exactamente como mi madre lo había planeado durante meses. Yo ya había pagado $4,200 de mi propio bolsillo para asegurar ese lugar, y en ese preciso momento, ellos esperaban que yo aprobara una factura final por $38,000 más. Para entender cómo llegué a estar parada en esa puerta, tratada como una intrusa en la boda de mi propia sangre, tengo que retroceder 5 meses. Mi vida en Seattle era un refugio construido a base de distancia y silencio. Trabajaba como auditora de cumplimiento normativo en el sector de la salud. Mi mundo diario estaba hecho de reglas claras, contratos, límites estrictos y verdades documentadas. Era una vida tranquila, fría y predecible, exactamente lo que necesitaba para sanar. Miami, por el contrario, era un teatro de ilusiones donde mi familia interpretaba sus papeles todos los días. En mi casa, la apariencia lo era absolutamente todo. El qué dirán era la religión implacable que mi madre, Carmen, practicaba con devoción fanática. Para ella, el estatus social no era un lujo, era oxígeno. Mi padre, Roberto, era un carpintero naval que diseñaba interiores personalizados para yates de lujo. Era un hombre orgulloso, un artesano talentoso, pero su negocio llevaba años al borde del colapso financiero. Olía a aserrín de caoba y a deudas ocultas. Luego estaba mi hermana, Sofía. Tenía 25 años y siempre había sido la hija dorada, la extensión perfecta de las ambiciones de mi madre. Su único objetivo en la vida parecía ser escalar socialmente, encajar en un mundo al que no pertenecíamos por derecho financiero, y lo logró el día que anunció su compromiso con Mateo Castillo. Los Castillo no solo eran una familia adinerada de Miami, eran dueños de un imperio de marinas y resorts de lujo que se extendía por toda la costa de Florida. Mateo era un buen hombre, responsable y con principios, completamente ciego a las maquinaciones de mi familia. Pero para mi padre, Mateo no era solo el futuro esposo de su hija, era la salvación literal de su empresa en quiebra. Un solo contrato de renovación para las marinas de los Castillo resolvería todas las deudas de mi padre de un plumazo. La trampa se tendió con una simple llamada telefónica un martes por la noche. Mi madre me llamó llorando, con la voz quebrada por una angustia que sonaba dolorosamente real. Me dijo que el lugar de los sueños de Sofía, el conservatorio de cristal en Coral Gables, iba a cancelar la reserva. Dijo que el negocio de mi padre estaba pasando por un pequeño problema de flujo de caja temporal. Me rogó que cubriera el depósito inicial para no arruinar el día más importante en la vida de mi hermana. Me enviaron por correo electrónico un formulario de autorización de pago a terceros. Como auditora, mi instinto fue leer cada línea, cada cláusula, cada letra pequeña del contrato. Sabía exactamente lo que significaba poner mi tarjeta de crédito como garantía en un evento de esa magnitud. Pero el familismo es un veneno silencioso que te enseñan a beber desde la infancia. Esa presión cultural tóxica que te dicta que debes sacrificar tu paz, tu dinero y tu cordura por la familia. Me convencí de que era mi deber como hermana mayor ser la salvadora financiera una vez más. Firmé el documento digital y autoricé el cargo de $4,200. Después de que la transferencia fue aprobada, me volví un fantasma en la planificación de la boda. Los meses empezaron a pasar y el silencio se hizo cada vez más denso. Fui excluida de los grupos de mensajes donde se discutían los vestidos, las flores y el menú. Nunca recibí una invitación formal en papel, de esas con letras doradas y sobres forrados en seda. Solo recibí un mensaje de texto de mi madre, 2 semanas antes del evento, diciéndome que llegara directamente a la hora de la ceremonia. Mi mente analítica me gritaba que algo estaba profundamente mal, pero mi corazón, aún atado a la esperanza de ser amada por mi familia, racionalizó cada desprecio. Me decía a mí misma que estaban abrumados con los preparativos, que el estrés los tenía distraídos. Ignoré mis propios instintos y compré un boleto de avión de ida y vuelta. Volé a través del país, cruzando zonas horarias, cargando un vestido de seda en un portatrajes.
Aterricé en Miami el mismo día de la boda, exhausta pero dispuesta a cumplir mi papel. Tomé un auto desde el aeropuerto y vi cómo el paisaje cambiaba de las autopistas grises a las calles bordeadas de palmeras de Coral Gables. El auto me dejó frente a las puertas de hierro forjado del jardín botánico. Caminé por el sendero de piedra caliza, sintiendo la humedad del atardecer en mi piel. A lo lejos, vi la estructura de cristal brillando bajo las luces cálidas. Y allí, en la entrada principal, estaban mis padres. Sonreí al verlos, acelerando el paso, pero a medida que me acercaba, noté que sus rostros estaban tensos, pálidos, casi aterrorizados. No hubo abrazos, no hubo saludos. Mi madre dio un paso al frente, bloqueando físicamente la puerta de cristal. Mi padre se quedó un paso atrás, mirando fijamente al suelo, incapaz de sostener mi mirada. Antes de que pudiera preguntar qué estaba pasando, una mujer mayor se acercó desde el interior del vestíbulo. Era Leonora Castillo, la madre de Mateo. Era una mujer de una elegancia intimidante, con una postura recta y una mirada afilada que no dejaba escapar ningún detalle. Leonora era la matriarca del Imperio Castillo, una mujer que no toleraba la incompetencia ni la mentira. Se detuvo junto a mi madre y me miró con curiosidad educada. Preguntó quién era yo y si necesitaba ayuda para encontrar mi asiento. El silencio que siguió duró solo un segundo, pero se sintió como una eternidad. Mi madre, sin siquiera parpadear, sin que le temblara la voz, pronunció la mentira más cruel de mi vida. Dijo que yo no era una invitada. Le dijo a Leonora que yo era simplemente una empleada del departamento de facturación de la organizadora de bodas. Dijo que yo solo estaba allí para confirmar unos datos de la tarjeta de crédito antes de que comenzara la ceremonia. El aire abandonó mis pulmones. Sentí un frío glacial recorrer mi columna vertebral a pesar del calor sofocante de Miami. Miré a mi padre, esperando que interviniera, que defendiera a su hija mayor. Pero Roberto siguió mirando sus zapatos, un cobarde escondido detrás de las ambiciones sociales de su esposa. Levanté la vista y miré a través del cristal hacia el interior del salón. Sofía estaba allí, con su vestido blanco inmaculado, rodeada de damas de honor. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Ella me vio parada en la puerta, siendo negada por nuestra propia madre. Y luego, con un movimiento fluido y ensayado, Sofía se dio la vuelta y fingió no haberme visto. En ese instante, la ilusión de mi familia se hizo añicos por completo. Comprendí que yo no era una hija, ni una hermana. Yo era una billetera. Era un recurso financiero que debía ser explotado en la sombra y ocultado en la luz. Me di cuenta de que mi presencia arruinaba la narrativa de perfección que mi madre había vendido a los Castillo. No grité, no lloré, no hice una escena en la puerta. Mi dignidad era lo único que me quedaba en ese momento, y no iba a permitir que me la quitaran. Miré a Leonora Castillo, le di una pequeña sonrisa profesional, y asentí. Luego miré a mi madre a los ojos, dejándole ver que el puente entre nosotras acababa de arder hasta los cimientos. Di media vuelta y caminé de regreso por el sendero de piedra. El sonido de mis tacones resonaba en el silencio del jardín. Cada paso que daba me alejaba más de la toxicidad que me había anclado durante 33 años. Caminé varias cuadras hasta encontrar una pequeña cafetería que aún estaba abierta. Me senté en una mesa al fondo, pedí un agua mineral y puse mi teléfono sobre la mesa. La ceremonia debía estar comenzando en ese exacto momento. 15 minutos después, la pantalla de mi teléfono se iluminó. Era un correo electrónico automático del sistema de facturación de la organizadora de bodas. El asunto decía factura final pendiente de autorización. Abrí el documento. El monto total a cobrar en mi tarjeta de crédito era de $38,000. Incluía el banquete, las flores importadas, el fotógrafo de lujo y la barra libre. Mi familia esperaba que yo, la empleada de facturación invisible, pagara la fiesta a la que no me dejaron entrar, pero ellos habían olvidado un detalle crucial. Habían olvidado a qué me dedicaba todos los días en Seattle. Yo leo contratos, yo audito documentos legales, yo entiendo las reglas del juego mejor que nadie. Abrí el archivo adjunto con los términos y condiciones que había firmado 5 meses atrás. La cláusula de autorización a terceros era clara. Yo era la titular de la tarjeta, y como tal tenía el derecho legal y absoluto de rechazar el cargo final si los servicios no se prestaban a mi entera satisfacción. O si, simplemente, decidía revocar la autorización antes del cobro final.
No había ninguna obligación legal que me forzara a pagar el saldo restante si yo no era la contratante principal del evento. Tomé un sorbo de agua. Sentí una calma absoluta, una claridad mental que nunca antes había experimentado. Deslicé mi dedo por la pantalla hasta llegar al botón rojo en la parte inferior del correo. Decía rechazar autorización de pago. Lo presioné. El sistema me pidió confirmar la acción. Hice clic en confirmar. La pantalla mostró un mensaje en verde indicando que la tarjeta había sido desvinculada del perfil de facturación. Fue el clic más devastador y liberador de toda mi vida. Me levanté, salí de la cafetería y tomé un auto de regreso al aeropuerto. Cambié mi vuelo y regresé a Seattle esa misma noche. El silencio duró exactamente 3 días. 3 días en los que dormí profundamente, escuchando la lluvia golpear las ventanas de mi departamento. Al 4.º día, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. El identificador de llamadas mostraba el nombre de mi madre. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar, asegurándome de tener la grabadora de llamadas activada por motivos de cumplimiento. La voz de Carmen al otro lado de la línea era una mezcla de histeria y furia descontrolada. Me gritó que la organizadora de bodas estaba amenazando con demandarlos. Me exigió saber por qué mi tarjeta había sido rechazada. Me ordenó que llamara al banco inmediatamente y solucionara el problema que yo había causado. La escuché gritar durante 2 minutos completos sin interrumpirla. Cuando finalmente se quedó sin aliento, hablé con un tono de voz tan frío y plano que ni yo misma me reconocí. Le dije la frase que había estado guardando en mi pecho desde la puerta de cristal. Solo la familia tiene permitido entrar, así que la familia que está adentro puede pagarlo. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Luego, la furia de mi madre estalló de nuevo, pero esta vez con insultos. En medio de su ataque de ira, dejó escapar la verdad que me faltaba por conocer. Me confesó a gritos que le había dicho a los Castillo que yo estaba distanciada de la familia desde hacía años. Les había inventado una historia sobre cómo yo era una persona inestable y resentida. Todo esto para justificar por qué la hermana mayor no estaba en las fotos familiares, mientras mantenían la fachada de una familia perfecta y unida. Colgué el teléfono y bloqueé su número. 1 hora después, llamó Sofía. Estaba llorando, usando su mejor tono de víctima. Me rogó que pagara la deuda, diciendo que Mateo estaba confundido y que su nueva vida de casada se estaba arruinando. Intentó manipularme apelando a nuestro vínculo de hermanas. Le recordé que ella me había mirado a los ojos a través del cristal y me había dado la espalda. Le dije que su boda de ensueño tenía un precio y que ahora le tocaba a ella pagarlo. Jugué y bloqueé su número. Finalmente, llamó Roberto. Mi padre no lloró ni gritó. Su voz estaba llena de un resentimiento amargo. Me acusó de ser una hija desleal. Me culpó directamente de haber arruinado su oportunidad de conseguir el contrato de las marinas con los Castillo. Dijo que mi egoísmo iba a destruir su negocio. Le respondí que su negocio se estaba destruyendo por su propia incompetencia y por su cobardía al permitir que su esposa me humillara públicamente. Le informé que, a partir de ese momento, cualquier comunicación conmigo debía ser por escrito y a través de un abogado. Jugué y bloqueé su número, pero la historia no terminó ahí. Mi familia había olvidado que no todos en nuestro árbol genealógico compartían su moralidad podrida. Mi tía Valeria, la hermana mayor de mi padre, vivía en el norte de Florida. Valeria era una abogada retirada que había pasado 30 años trabajando como mediadora en disputas corporativas. Era una mujer implacable, objetiva y que despreciaba profundamente las mentiras de Carmen. Valeria no había asistido a la boda por problemas de salud, pero cuando se enteró de la crisis financiera que había estallado, me llamó. Le conté absolutamente todo. Le envié los comprobantes del depósito inicial. Le envié la factura final. Le conté sobre la mentira en la puerta del jardín botánico y sobre la historia de mi supuesta inestabilidad mental. Valeria escuchó en silencio, tomando notas mentales. Cuando terminé, solo dijo que ella se encargaría de que la verdad saliera a la luz. Valeria utilizó sus contactos y consiguió una reunión privada con Leonora Castillo. Se sentaron a tomar un café en un club privado de Miami. Valeria, con la precisión de un cirujano, desmanteló toda la fachada de mi familia frente a la matriarca de los Castillo. Le mostró las pruebas de que yo había pagado el depósito. Le explicó la verdadera situación financiera del negocio de Roberto. Y, lo más importante, le reveló la mentira que Carmen había dicho en la puerta del evento. Leonora Castillo era muchas cosas, pero por encima de todo, era una mujer de negocios que valoraba la integridad.
No toleraba a los mentirosos en su empresa, y mucho menos en su familia. La reacción de Leonora fue rápida y devastadora. Convocó a una reunión inmediata con Mateo, Sofía, Carmen y Roberto. Puso las pruebas sobre la mesa y exigió explicaciones. La humillación de mi madre fue absoluta. Su castillo de naipes sociales se derrumbó en cuestión de minutos. Las consecuencias fueron inmediatas y severas. Leonora le informó a mi padre que el contrato de renovación de las marinas quedaba cancelado de forma irrevocable. No iban a hacer negocios con un hombre que mentía sobre sus finanzas y que permitía el maltrato de su propia hija. Mateo, horrorizado por la manipulación de su nueva familia política, se negó a que sus padres pagaran la deuda de la boda. Obligó a Sofía a asumir la responsabilidad. Tuvieron que pedir un préstamo personal con una tasa de interés altísima para cubrir los $38,000. Su lujosa luna de miel en las Islas Maldivas fue cancelada inmediatamente para poder pagar la primera cuota del préstamo. El impacto en Miami fue brutal para mis padres. Sin el contrato de los Castillo, Roberto no tuvo más remedio que vender su amado barco de pesca, su posesión más preciada, para evitar la bancarrota total. Carmen sufrió un destino que, para ella, era peor que la muerte. Leonora Castillo retiró su asociación con el comité de la gala del hospital, dejando claro que no compartiría espacio con mi madre. En cuestión de semanas, Carmen fue marginada de los círculos sociales que tanto había luchado por integrar. Se convirtió en un paria en su propio mundo de apariencias. Mientras tanto, en Seattle yo comencé el verdadero trabajo de reconstrucción. Entré a terapia con un especialista en dinámicas familiares tóxicas. Pasé meses desentrañando las raíces de mi responsabilidad funcional. Aprendí que mi valor como ser humano no estaba ligado a mi capacidad para resolver los problemas financieros de los demás. Aprendí a tolerar la culpa que surge cuando estableces un límite firme por primera vez. Establecí reglas financieras estrictas para mi vida, bloqueando cualquier acceso emocional que mi familia pudiera usar para manipularme. 6 meses después de la boda, recibí una transferencia bancaria inesperada. Eran $350. Venían acompañados de un correo electrónico de mi padre. Era un mensaje corto, humilde y lleno de vergüenza. Me decía que había conseguido un trabajo como supervisor en un astillero comercial. Me prometió que me enviaría esa misma cantidad cada mes hasta devolverme los $4,200 del depósito. No pedía perdón, porque sabía que las palabras no eran suficientes, pero estaba asumiendo la responsabilidad de sus actos. Acepté el dinero sin responder el correo. Un año después, Sofía me llamó desde un número nuevo. Esta vez, no había lágrimas falsas ni manipulación. Su voz sonaba cansada, madura, golpeada por la realidad de tener que pagar sus propias deudas. Me ofreció una disculpa real. Reconoció su cobardía en la puerta de cristal. Admitió que había estado tan cegada por la ilusión de la riqueza que había sacrificado a la única persona que siempre la había apoyado. La escuché en silencio. Le agradecí la disculpa, pero le dejé claro que nuestra relación nunca volvería a ser la misma. La perdoné para liberarme yo, no para invitarla de nuevo a mi vida. Carmen, por su parte, nunca se disculpó. Su orgullo y su obsesión por el qué dirán eran más fuertes que cualquier amor maternal que pudiera sentir. Sigue viviendo en Miami, atrapada en una red de mentiras cada vez más pequeña, negándose a aceptar que ella misma destruyó a su familia. Mantenemos un distanciamiento absoluto, y por primera vez en mi vida, eso no me causa dolor. Me causa una profunda y serena paz. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que el verdadero costo de esa boda no fueron los miles de dólares. El verdadero costo fue la ilusión de que yo tenía una familia que me amaba por lo que era, y no por lo que podía pagar. Pero perder esa ilusión fue el precio de mi libertad. He aprendido que el respeto por uno mismo a menudo es interpretado como crueldad por aquellos que se beneficiaban de tu sumisión. Establecer límites no es un acto de agresión, es un acto de supervivencia. La verdadera familia no se define por la sangre compartida, sino por la responsabilidad, el respeto mutuo y la verdad. Y a veces, la única forma de ganar el juego de la manipulación familiar es simplemente negarse a jugar, dar media vuelta y caminar hacia tu propia vida. Un año después de aquella boda, recibí un sobre sin remitente. No había carta, no había ninguna explicación, solo una fotografía. Era una imagen del invernadero de cristal de Coral Gables al atardecer. Las mismas orquídeas blancas seguían colgando del techo. Las mismas sillas estaban alineadas con absoluta perfección. Todo parecía exactamente igual.
excepto por una frase escrita a mano, con tinta azul, en la esquina inferior de la fotografía. Hay familias que se destruyen el mismo día en que dejan de decir la verdad. Me quedé observando aquella imagen durante varios minutos. Luego la doblé con cuidado. La guardé en un sayón. No porque todavía me doliera, sino porque, por primera vez, entendí que solo era un recuerdo. Nada más. Seattle ya había entrado en el otoño. La lluvia seguía golpeando suavemente las ventanas de mi apartamento cada mañana. Mi rutina apenas había cambiado. Seguía revisando contratos. Seguía auditando documentos. Seguía buscando pequeños detalles que otros pasaban por alto. Pero había una diferencia enorme. Ya no me disculpaba por decir no. Un compañero nuevo del trabajo me preguntó un día cuál era la parte más difícil de ser auditora. Sonreí. No es descubrir un fraude. Me miró con curiosidad. ¿Entonces qué es? Respiré hondo antes de responder. Aprender a reconocer cuando alguien llama amor a la manipulación. Guardó silencio. Quizá no entendió completamente mis palabras, pero yo sí, porque me había tomado 33 años aprender esa lección. 18 meses después de la boda, mi tía Valeria me invitó a tomar un café en Miami. Acepté después de pensarlo varios días, no porque extrañara aquella ciudad, sino porque era la primera vez que podía regresar sin sentir que le debía algo a alguien. Nos encontramos en una pequeña cafetería frente al puerto deportivo. Valeria seguía siendo exactamente la misma. Elegante, serena, implacable cuando era necesario. Me observó durante unos segundos y sonrió. «¿Te ves diferente?» «¿La terapia?» Negué con una sonrisa. «No exactamente. Entonces, creo que simplemente dejé de intentar salvar a personas que nunca quisieron salvarse a sí mismas». Valeria asintió lentamente. «Eso también es sanar». En ese momento su teléfono vibró sobre la mesa. Miró la pantalla. Suspiró. «Es tu padre». No reaccioné. Ella tampoco contestó. Después de guardar el teléfono dijo en voz baja: «Sigue enviándote el dinero todos los meses. No ha fallado ni una sola vez». Asentí despacio. «Me alegra». Valeria levantó la vista. «¿Nunca te has preguntado cómo está viviendo ahora?» Pensé unos segundos antes de responder. «Antes sí. Ahora ya no. Porque comprendí algo que jamás imaginé. Cuando realmente sanas, dejas de necesitar que el karma siga trabajando para sentirte en paz. Y esa paz vale mucho más que cualquier venganza». Parte 2. Al salir de aquella cafetería, le pedí al conductor que tomara una ruta diferente hacia el aeropuerto. Quería pasar una última vez frente al jardín botánico. No porque necesitara cerrar una herida. Esa herida ya había cicatrizado. Solo quería comprobar algo. Cuando el automóvil redujo la velocidad frente al invernadero de cristal, vi a otra pareja preparándose para una sesión de fotos de boda. Los invitados reían. Los músicos afinaban sus instrumentos. Todo parecía perfecto, exactamente igual que aquel día, pero yo ya no era la misma mujer que había bajado de un taxi con un vestido de seda y el corazón lleno de esperanza. Aquella mujer todavía creía que el amor se demostraba sacrificándolo todo. Yo ya sabía que el amor verdadero jamás exige que desaparezcas para que otros brillen. 2 años después, recibí un último correo electrónico de mi padre. Era mucho más corto que todos los anteriores. Solo decía: «Hoy terminé de devolverte los $4,200. ITNA. No puedo devolverte los años que perdiste creyendo que solo te queríamos por lo que hacías por nosotros, pero al menos puedo dejar de deberte dinero». No había excusas. No había justificaciones. Solo una transferencia bancaria y una firma. «Roberto». Leí el mensaje 2 veces. Luego confirmé que el dinero había llegado. Cerré el correo. Y, por primera vez, no sentí rabia. Tampoco alegría. Solo tranquilidad, porque comprendí que algunas personas nunca podrán reparar el daño que causaron. Pero hacerse responsables de una pequeña parte ya es más de lo que muchos hacen en toda una vida. Nunca respondí a aquel correo. No por orgullo, sino porque nuestra conversación había terminado mucho antes. Las palabras ya no podían reconstruir aquello que tantos años de silencio habían destruido. Y eso estaba bien. No todas las historias terminan con una reconciliación. Algunas terminan simplemente cuando deja de existir la deuda emocional. Meses después recibí una invitación inesperada. Era de Leonora Castillo. Me invitaba a participar como asesora externa en un programa de cumplimiento y auditoría para una de sus empresas. No mencionaba la boda, no hablaba de mi familia,
Solo escribía una frase. Las personas íntegras siempre encuentran un lugar donde su honestidad es valorada. Acepté, no porque necesitara demostrarle nada a mi familia, sino porque alguien había visto mi carácter precisamente el día en que los demás intentaron borrarme. A veces, las puertas que se cierran con más violencia son las mismas que te obligan a caminar hacia el lugar correcto. Con el tiempo dejé de preguntar por Sofía. Supe, por comentarios de familiares lejanos, que seguía pagando el préstamo de aquella boda durante varios años. También escuché que su matrimonio había sobrevivido, no porque el dinero resolviera sus problemas, sino porque, por primera vez, ambos tuvieron que construir una vida basada en esfuerzo y no en apariencias. Me alegró saberlo, no porque olvidara lo que hizo, sino porque el verdadero karma nunca consiste en destruir a alguien. Consiste en obligarlo a vivir con las consecuencias de sus propias decisiones. En cuanto a mi madre, nunca volvió a llamarme. Nunca escribió una carta. Nunca pidió perdón. Durante mucho tiempo pensé que eso significaba que había ganado su orgullo. Hoy creo otra cosa. Creo que perdió algo mucho más importante. Perdió a una hija que la habría amado toda la vida si ella hubiera aprendido a querer a las personas más que a las apariencias. Y esa pérdida jamás podrá recuperarse. Una tarde lluviosa, mientras caminaba por un parque de Seattle después del trabajo, vi a una niña sujetando con fuerza la mano de su hermana mayor. La pequeña tropezó. La mayor no la regañó. Simplemente la sostuvo con más fuerza hasta que recuperó el equilibrio. Las observé alejarse. Y sonreí. Así es como siempre imaginé que debía sentirse una familia. No una donde el amor se compra. No una donde el cariño depende de una tarjeta de crédito, sino una donde nadie tiene que ganarse el derecho de pertenecer. Si alguien me preguntara hoy cuál fue el verdadero precio de aquella boda, ya no hablaría de $38,000, ni siquiera de los $4,200 que pagué al principio. El precio real fue perder la ilusión de creer que debía sacrificarme para merecer amor. Y curiosamente, fue también la inversión más valiosa de toda mi vida, porque el día que dejaron de verme como parte de la familia, yo empecé, por fin, a convertirme en la persona que siempre debí proteger, y entendí que la libertad no llega cuando todos reconocen tu valor. La libertad llega el día en que dejas de buscar ese reconocimiento en quienes nunca tuvieron intención de dártelo. Aquel día me cerraron la puerta de una boda, sin saberlo. También abrieron la puerta de la mejor vida que jamás habría podido imaginar.